Buenas tardes, ¿cómo están? Acá estábamos esperándolos para poder tener este estudio bíblico que es de tanta bendición. Y no se imagina lo que tenemos para compartir hoy. Unas palabras preciosas que vamos a estar estudiando y que van a ser de mucha bendición para nosotros. Estamos en la parte número 13 ya. Sí, esa parte número 13 tiene dos principios que vamos a ver hoy en detalle. El primero de los principios dice lo siguiente: el propósito de Dios al crear al hombre es que éste pudiera experimentar la vida Zoe. Y allí nos está hablando algo precioso. Vamos a leer juntos ese párrafo y dice: el único sueño que Dios tiene es que el hombre pueda experimentar la vida Zoe. ¿Se acuerda que era la vida Zoe? La vida de Dios, la vida del Espíritu. Nosotros tenemos muchos sueños y proyectos: viajar, estudiar, comprar una casa, etc. Pero Dios nos creó con un solo proyecto en mente: que la vida Zoe que está en nosotros bañe, cubra cada sueño de nuestra vida. Y me encantaría si podemos mirar primero un versículo de la Biblia. Vamos a buscar juntos en San Juan 17:3. Repito, San Juan 17:3. Lo buscamos y lo leemos. Le doy tiempo para que usted pueda buscarlo allí en su Biblia. ¿Qué dice San Juan, capítulo 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué nos está diciendo allí? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida espiritual? ¿Cuál es la vida Zoe que nosotros podemos tener? Conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesús. Y el propósito de Dios cuando creó al ser humano era ese justamente: que su vida, la vida de su espíritu, pudiera estar en nosotros, pero no en una sola parte de nosotros, sino que pudiera abarcar toda nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actividades, nuestro hogar, nuestra familia, todas las áreas de nuestra vida pudieran estar llenas, viviendo esa vida del Espíritu, esa vida Zoe que es de tanta bendición para usted y para mí cuando la alcanzamos. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Se acordó de hacer la tarea que habíamos dado hace 2 clases atrás? ¿Se acuerdan ustedes? Mire, yo se la muestro más de cerca. En esta tarea pedíamos que pudiéramos escribir lo que ya habíamos rendido a Dios. ¿Qué áreas de nuestra vida ya se las habíamos rendido? ¿Qué quiere decir? Se las habíamos dejado en manos de Dios, se las habíamos entregado, habíamos renunciado a tener el gobierno de esas áreas nosotros mismos. Y en otro lado, las áreas que íbamos a rendir, lo que todavía Dios está trabajando en nosotros. Haga esta tarea si no la hizo, recuerde, y téngala siempre a mano, porque Dios va a ir guiándole a través de su Espíritu Santo para que usted pueda identificar en su vida lo que ya ha rendido a Él, lo que ya está en manos del Señor, y Él le irá ayudando también a través de su Espíritu Santo para poder rendir lo que usted todavía necesita rendir a Él. Así que, volviendo a la pregunta que nos habíamos hecho, ¿cuál era el propósito de Dios al crearnos? Simplemente que usted y yo, que todos los seres humanos de la tierra, pudieran disfrutar de esa vida Zoe. No solo vivieran en el plano natural, sino que pudieran vivir en el plano espiritual, pudieran tener experiencias espirituales. Su Espíritu Santo, que es el que quedó aquí en la tierra, para guiarnos, para ayudarnos, para llenarnos de poder todos los días de nuestra vida, fuera una realidad en nosotros. Ese fue el plan de Dios para nosotros. Y vamos a pasar al siguiente punto, en el que vamos a ver algo maravilloso, que va a significar un antes y un después en la vida suya y en la vida mía. Busquemos ahora entonces el principio número 2. Leamos juntos y dice: el espíritu humano
al unirse a la palabra, trabaja de 4 maneras. El espíritu humano está representado en muchas partes del Antiguo Testamento a través de la casa. Y aquí quiero que hablemos algo del Antiguo Testamento. Usted sabe que en toda la Biblia, cuando nosotros la leemos, vamos a encontrar distintas apreciaciones y cuando entramos en la profundidad de las Escrituras y empezamos a leerla y a estudiarla y a pedir la revelación del Espíritu Santo, hay cosas nuevas que se nos revelan cada día. Aunque ese texto lo hayamos leído desde niños, lo hayamos leído a través de los años, lo hayamos leído muchas veces, nuevas son las palabras de Dios cada día para nosotros a través de la revelación de su Espíritu Santo. Y si algo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que en todas las historias que vayamos estudiando y vayamos leyendo, vamos a encontrar a Cristo. Cristo va a estar allí como oculto, como simbólico. En cada libro de la Biblia lo vamos a encontrar, desde el Génesis hasta Malaquías. Allí vamos a encontrar la mención de Cristo, la representación de Cristo, la figura de Cristo. Toda la lectura del Antiguo Testamento vamos a poder hacerla y allí encontrar a Cristo. Y esto es precioso porque nuestro Padre preparó las Escrituras de esta manera para que nosotros podamos anticiparnos a lo que había de venir. Luego allí en el primer libro del Nuevo Testamento, cuando arranca con la llegada de Jesús aquí, el nacimiento, etc., todo vamos a ver que todo lo que sucede es la representación misma de lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Es precioso. Y vamos a leer allí un capítulo muy especial. En el Antiguo Testamento vamos a buscar Segunda de Reyes 4, del versículo 8 al versículo 10. Búsquelo conmigo, Segunda de Reyes 4, del 8 al 10. Allí en los apuntes también está este pasaje bíblico. Y dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aquí encontramos algo precioso. Cuando la Biblia habla, en el Antiguo Testamento mucho habla de nosotros, habla del espíritu humano, casi siempre lo representa con una casa. Y en este versículo está muy bien representado cómo es nuestra vida espiritual. Miren, allí esta mujer veía que ese profeta pasaba y cada vez que pasaba ella lo invitaba a comer. El profeta era como el símbolo de la presencia misma de Dios, porque era la voz de Dios en esos tiempos allí en la tierra. Dios hablaba a través de sus profetas. Y esta mujer le comenta a su marido, dice: este es un varón de Dios. Yo creo que tenemos que hacerle una casa. Tenemos que hacerle como una habitación para que él quede aquí cuando pasa. Pueda no solo venir y comer e irse, sino que pueda pasar por aquí y quedar, permanecer con nosotros. Y esto es como una representación de lo que ocurre con usted y conmigo, con la presencia de Dios. A veces nosotros tenemos acceso a determinados episodios de la presencia de Dios,
tomamos contacto con la presencia de Dios de manera esporádica. La sentimos en un culto, la sentimos en una reunión especial, la sentimos cuando alguien ora por nosotros, a veces la sentimos cuando alguien impone sus manos por nosotros, de manera esporádica. Pero acá esta mujer nos está enseñando una verdad tremenda. Nosotros no solo tenemos que tener contacto esporádico con la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios necesita habitar en nosotros. Tenemos que hacerle una habitación. Y esa habitación es el lugar donde Dios va a venir a morar. Tenemos que hacerle morada en nuestra vida. Mire lo que la mujer le dijo. Vamos a leerlo allí otra vez. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Un lugar de paredes, un lugar estable. Un lugar donde la presencia de Dios pueda quedar en nosotros, en su vida y en la mía. Un lugar estable. Eso es tremendo. Y miren lo que pasó, vamos a leer allí en el apunte. Dice, lo primero que la Biblia menciona es que la mujer construyó un aposento alto. Un aposento alto. En las casas casi siempre se construía un aposento alto, era una habitación especial. Eso nos habla de que en su vida y en la mía la presencia de Dios tiene que estar, tiene que habitar de manera permanente y tiene que ser en un lugar especial. Un lugar alto, un lugar de intimidad, un lugar de comunión especial. Imagínense ustedes, el lugar más especial de la casa, ese que ustedes lo tienen más presentado, más lindo, más arreglado, con más detalle. Ese es el lugar donde la presencia de Dios quiere morar en nuestras vidas. Un lugar especial, hecho especialmente para Él. Yo quiero que busquemos un versículo. Vamos a buscar en San Mateo 6:6. Busque conmigo allí en la Biblia, San Mateo 6:6. Allí nos va a hablar de este aposento. Usted sabe que la palabra aposento alto se menciona muchas veces en la Biblia. Muchas veces. El aposento alto es donde los primeros creyentes recibieron la promesa del Espíritu Santo. Un aposento alto es donde uno de los grandes hombres de Dios recibió la visita de un ángel que lo mandó a predicar a todos. Miren, el aposento alto se menciona muchas, pero muchas veces en la Biblia. Vamos a leer allí en Mateo 6:6 y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué quiere decir eso? No te distraigas con otra cosa. No estés pensando en otra cosa. Encerrate en la presencia de Dios. Encerrate en ese aposento alto y comenzá allí a orar, a tener comunión con Dios, a tener intimidad con Dios en ese lugar especial que vos preparaste. Ya en nuestra vida no nos habla de un lugar físico, porque tal vez usted y yo vivimos en una casa común, una casa que solo tiene habitaciones una al lado de la otra, no hay ningún aposento alto, pero sí nos habla de una condición especial en nuestro espíritu y en nuestra vida, de decir, yo retiro este momento especial para estar en intimidad con mi Dios, con la presencia de Dios, con la presencia de su Espíritu Santo y tener una comunión especial, cerrada la puerta en este aposento alto que yo he preparado para Él. Y vamos a leer más adelante, dice así, ¿qué puso allí en ese aposento alto esta mujer? Allí habíamos leído en Reyes
que decía, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Vamos a ver qué significan todas estas cosas. ¿Por qué puso cama? Cuando la palabra de Dios se une a nosotros, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a comer su palabra, nos trae paz a nuestra alma. Su palabra nos trae descanso. Yo quiero que busquemos aquí un versículo. Vamos a buscar en Éxodo, capítulo 33, busque conmigo, Éxodo 33, 14. 33, 14. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Miren ustedes, esta mujer en ese aposento alto había puesto una cama. Esa cama es símbolo de descanso. ¿Quién es el descanso para nosotros? La presencia del Señor. Nosotros cuando tenemos una situación, cuando tenemos una dificultad, un problema, lo primero que hacemos es ir a la presencia del Señor. Es ir a ese aposento alto, es encerrarnos con Él, es contarle a Él todas las cosas, es orar, es hablar con Él. Y es eso lo que trae descanso a nuestras almas. Entonces, esa cama que estaba allí en ese aposento preparado para el profeta, es el símbolo de su palabra, de su presencia, que nos va a dar descanso. Usted y yo, cuando estamos en una cama, descansamos. Y usted y yo, nuestro espíritu descansa cuando conocemos, cuando comemos, cuando nos acercamos a su palabra. Su palabra entra en nuestro corazón y nos trae esa paz y nos trae ese descanso. Amén. Y vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué otra cosa había de una mesa? Había una silla. Esa silla significa algo también. Vamos a leerlo. La silla es símbolo del trono. La palabra debe ser el gobierno absoluto y la autoridad en nuestra vida. Vamos a leer Salmo 45. Salmo 45. Busque conmigo Salmos 45. ¿Lo encontró? Bueno, ahora vamos a leer en el versículo 6. Y dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y más adelante dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa silla está simbolizando, está representando el trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La eternidad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Usted sabe que las personas que se sientan en un trono son las personas de gobierno, las personas de reino, las personas que tienen autoridad. En este caso, esa silla está simbolizando a Dios mismo. Cuando su palabra se establece en nosotros, desciende su reino a nuestras vidas, desciende su autoridad, desciende su gobierno y todas las cosas tienen que sujetarse. Tiene que sujetarse la enfermedad, tiene que sujetarse la escasez, tienen que sujetarse los problemas, tienen que sujetarse las dificultades, las tormentas, porque Dios viene y establece su trono sobre usted, sobre su vida, sobre su familia y sobre todo lo que posee. Miren qué simbólico es esa silla puesta en esa habitación. La autoridad de Dios en su vida y en la mía. Yo quiero vivir con esa autoridad de Dios en mi vida, para que todas las cosas se sujeten. Y más adelante veamos, ¿qué otra cosa tenemos? Un candelero. Esperen, me salteé algo. Me salteé la mesa. Volvamos un poquito para atrás. Luego de la cama, había mencionado la mesa.
¿Qué significa la mesa? Vamos a buscar un texto. Vamos a buscar el Salmo 23. Salmo 23, búsquelo conmigo. Salmo 23. Muy bien, lo encontró. Vamos a leer en el versículo 5. Dice así: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es el que prepara mesa para nosotros? Frente a nuestros angustiadores. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones, ¿quién prepara mesas para usted y para mí? Para que nos sentemos, para que comamos, para que participemos de Él. Cristo mismo prepara mesas delante de nosotros para que nosotros podamos comer de su palabra. Vamos a buscar otro versículo. Cantares, capítulo 2, versículo 4. Cantares, capítulo 2, versículo 4. Dice así: me llevó a la casa del banquete y su bandera fue sobre mi amor. Me llevó a la casa del banquete. Aquí nos habla del lugar donde hay abundancia de comida para usted y para mí. Esa mesa está simbolizando la misma palabra de Dios, abundante, que nos alimenta en tiempos de escasez, nos alimenta en tiempos de dificultad, nos alimenta en tiempos de tormenta. Y nos lleva luego a la casa del banquete, dice, donde hay un montón de manjares de los que nosotros podemos servirnos y disfrutar en su presencia. ¡Qué hermoso símbolo el de la mesa! Entonces, ya habíamos visto la cama, la mesa, la silla, y ahora vamos a ver el cuarto elemento que puso esta mujer sunamita, el candelero. ¿Qué significaba el candelero? Dice así, leemos en el apunte: simboliza mostrar la vida Zoe, no solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Hacia los demás. Es tremendo. Mostrar esa vida Zoe. Vamos a buscar allí en San Mateo, capítulo 5, versículo 15. San Mateo 5, 15. ¿Qué dice así? Allí dice, en el 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, ese cuarto elemento, que era el candelero, significaba que esta vida Zoe, que usted y yo estamos aprendiendo, estamos viviendo, estamos experimentando, no queda guardada para nosotros solamente, sino que sale hacia afuera y los demás ven, porque es una vida que ilumina, que alumbra. ¿Y a quiénes alumbra? A todo alrededor, a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros conocidos, los que tenemos en las redes sociales, todas las personas que tienen contacto, ya sea físico o virtual en esta época distinta, en este tiempo tan distinto. Todas esas personas son iluminadas por ese candelero que representa esa vida espiritual, esa vida llena de la presencia de Dios que todos los días sobresale. Y miren ustedes, aquí hace una mención muy especial. Dice así, entonces, esa vida Zoe no es solo para nosotros, sino también para los demás. Entonces aquí en este preparar esta habitación que hizo esta mujer sunamita, vemos tan lindo que en la Biblia, como dijimos al principio, en el Antiguo Testamento, toda historia, todo lo que usted y yo podamos leer, que tal vez nos parece como una simple historia de sucesos, de acontecimientos, relatos históricos, son mucho más que eso. Son todas representaciones de Cristo, de la presencia, del Espíritu Santo, todas las cosas que usted y yo podemos lograr hoy en día tener para vivir esa vida plena. Repasemos entonces, esta mujer no solo quería que ese profeta fuera de paso nada más, sino que le hizo esa habitación, ese aposento especial, para que la presencia de ese profeta, la presencia de Dios, estuviera permanentemente en esa vida,
permanentemente en esa familia, como usted y yo tenemos que hacerlo. Y había puesto estos 4 elementos que los vamos a repasar. Entonces, había puesto una cama, que significaba el reposo, el descanso que Dios nos da cuando conocemos su palabra y cuando comemos de su palabra. La otra cosa que había puesto, la mesa, significaba la abundancia que hay en la palabra de Dios, la abundancia que hay en su presencia, para que usted y yo saciemos nuestra alma, saciemos el hambre que tiene nuestra vida. El otro elemento era la silla, significaba la autoridad de Dios, cómo descendía esa autoridad sobre su vida, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su salud. Venía esa autoridad, venía esa silla, ese trono, como dice la Biblia, eterno, a posarse y a establecerse en nuestras vidas para siempre, y a tomar autoridad de todas las cosas que pudieran estar tratando de perturbarnos o de traernos aflicciones alrededor. El trono de Dios, la autoridad de Dios, el reino de Él, vienen sobre nuestras vidas y traen sujeción en todas las áreas. Y lo último era el candelero, como explicamos hasta recién, esa luz preciosa que ilumina a todos los demás, a todos los que están alrededor nuestro. ¿Y qué beneficio tuvo esta mujer? Ella se preocupó por hacer esto, por hacer este lugar especial, para que quedara allí el profeta. Y para ella no pidió nada, porque luego, allí vamos a ver que, si usted sigue leyendo en Reyes, todo el episodio, el profeta le pregunta, ¿quiere que leamos otra vez allí el episodio? Vamos a volver a leerlo. Leamos, por favor, en Segunda de Reyes 4, leamos otra vez rapidito ese episodio. Busque Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, y dice así. A ver. Entonces, ¿qué necesitas? Le va a preguntar luego el profeta. A través de, manda un criado para que le pregunte si necesita algo. Fíjese en el capítulo que estábamos leyendo, que es el capítulo 4, mire allí en el versículo 11, vamos a leer desde el 11 en adelante. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Sí? Yo habito en medio de mi pueblo. Como diciendo, yo tengo todo. Yo habito en medio de mi pueblo, yo tengo aquí mi vida resuelta. Pero saben, ella siguió hablando con el profeta y dijo, miren, lo único que me está pasando en este momento, que yo no tengo hijos y yo quisiera tener un hijo. Y allí el profeta da sobre ella una palabra preciosa que la vamos a leer allí. Y dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ella ni siquiera había mencionado que no tenía hijos, pero el criado del profeta se dio cuenta. Y entonces dijo, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Miren qué tremendo. Ella ni siquiera mencionó. El que se dio cuenta que no podía tener hijos y que no tenía hijos era el criado del profeta. Ella no lo mencionó. Pero fue tan solícita en preparar ese aposento alto, en preparar ese lugar para que el profeta habitara allí, pudiera reposar, pudiera estar allí, símbolo de que la presencia de Dios iba a estar para siempre en ese hogar. Y esa solicitud que ella tuvo en hacer esto, le trajo a ella un milagro que ella no había pedido. Porque ella dijo, no te burles de mí, no me digas algo que tal vez no va a ser. Y él dijo, vas a abrazar un hijo en un año.
Y al año siguiente, cuando el profeta pasó, el hijo estaba allí. Su milagro era ya una realidad. No era algo imposible, sino que era algo que ella tenía entre sus brazos. Cuando usted y yo preparamos en nuestra vida el lugar adecuado para que el Espíritu Santo more en nosotros, habite, no sea solo, como dijimos al principio, esa visita, ese toquecito. Ay, sentí un fueguito, sentí un calorcito, me pusieron la mano en la cabeza y sentí un ratito algo especial. Bueno, pero salí de la reunión y ya no pasó más nada. No, el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. No quiere ser solamente un toque, un momento, un fuego, un calor, no. Quiere ser algo permanente, una presencia permanente en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser como esta mujer, solícitos en prepararle el lugar en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro tiempo, que a veces lo damos para cualquier otra cosa, pero no lo damos para tener ese Espíritu Santo de manera permanente en nosotros. Así que usted y yo tenemos varias tareas de aquí en adelante. ¿Queremos abrazar nuestro milagro? ¿Queremos tener en nuestros brazos lo que hemos estado pidiendo? O tal vez lo que todavía no hemos pedido, pero que es el anhelo de nuestro corazón. Preparemos el aposento para que la presencia de Dios habite. Preparemos esa cama, esa mesa, esa silla, ese candelabro, y la presencia de Dios va a venir a habitar nuestras vidas y vamos a tener como resultado que nuestro milagro va a ser una realidad. Vamos a orar juntos en esta tarde. Hemos aprendido algo tan precioso. Todo lo que aprendemos en estos jueves que nos encontramos no queda aquí, sino que son experiencias hermosas que bajan aquí a nuestro corazón y se hacen una realidad en nuestra vida. Vamos a orar juntos. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde. Señor, cada vez que abrimos tu palabra, nos alumbra a nuestro entendimiento y podemos entender cosas que tal vez antes las leíamos como una simple historia, un hecho histórico como tal vez estudiamos alguna vez en la escuela. Pero en esta tarde hemos visto que esta simple historia va más allá de algo anecdótico. Es algo que nosotros podemos poner en práctica. Podemos comenzar a poner por obra para que tu presencia pueda habitar en forma permanente. Espíritu Santo, no queremos solo que seas una visita en nosotros. No queremos que seas algo de un momento. No queremos que seas solo una experiencia sensorial de frío o de calor. Nosotros queremos que seas algo constante en nosotros, algo que fluye en nuestras vidas, algo que vive y habita con nosotros todos los días de nuestra vida, porque queremos experimentar esa vida sobrenatural que está prometida a todos aquellos que creen. Entonces, nosotros también queremos ser de los que creen y los que reciben. Te damos la bienvenida. Ayúdanos. Danos la gracia, danos el poder, danos el auxilio para poder preparar ese lugar, ese aposento especial, para que tu presencia habite en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Gracias, infinitas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No se quede usted solo con esta palabra, compártala. Hay muchos de nuestros hermanos que todavía no saben que la presencia de Dios quiere ser mucho más que un toque, quiere ser algo permanente en sus vidas. Compártalo, páseles este video, muéstreles los versículos bíblicos si es necesario y dígasles, la presencia de Dios quiere ser algo permanente en tu vida. Así hemos llegado a este momento en el que terminamos la clase. Nos gustaría seguir en contacto. Escríbanos, cuéntenos desde dónde nos está viendo y si usted quiere, le enviamos el material que estamos estudiando para que usted también pueda experimentar esta vida Zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios. Nos vemos el jueves próximo y le mandamos un abrazo en el Señor.